Bienvenidos al avance del capítulo 63 de la telenovela Simplemente María. Lorena le exige a María que le entregue a su hija por las buenas o si no llamará a la policía y los denunciará como secuestradores. María, muy sorprendida, le pregunta si lo que dice es cierto. Lorena le grita en su cara que sí es cierto, si no, no estuviera metida en su casa. Rita interviene y le pide que deje que su ahijado cumpla la promesa de casarse con su hija Laurita, por lo que Lorena habla con mucho desprecio de José Ignacio, diciendo que no permitiría que su hija se case con ese infeliz. María no tolera que insulte a su hijo en su propia casa, así que le da una bofetada bien fuerte, tanto así que Lorena se acomoda los cabellos. María le exige que respete a su hijo. Lorena le pregunta cómo va a respetarlo después de la canallada que cometió. María le relata que canallada fue la que cometió su hermano Juan Carlos al burlarse de ella. En ese momento, José Ignacio viene bajando las escaleras. Lorena exclama que sabía que lo que estaban ocultando y le pregunta en dónde tiene a su hija. Él le grita que no sabe dónde está y que piense lo que quiera pensar. Lorena los amenaza y le advierte que entonces tendrá que confesar ante la policía y se marcha. María no se queda con esas y le pregunta a su hijo dónde está Laura, pero él no le responde nada. Por su parte, Laurita le agradece a doña Mati por recibirla en la casa. Ella le pide que desayune y se alimente bien, porque viene una criatura en camino. Laurita le confiesa que tiene mucho miedo de que su mamá la encuentre, ya que es capaz de todo. Mati le pide que no se preocupe y que deje todo en manos de José Ignacio. Ella se preocupa un poco y exclama que son muy jóvenes y no sabe cómo van a salir adelante. Lorena está hecho una fiera, diciéndole a Alberto que María y José Ignacio tienen escondida a su hija. Alberto le dice que no cree que María sea capaz de hacer algo así. Entonces Lorena se pone más histérica y le grita que María no es ninguna santa y está segura que tiene escondida a su hija. Por lo tanto, va a denunciar la desaparición de su hija ahora mismo y toma el teléfono. Pero Alberto no se lo permite, pidiéndole que esperen hasta que Laurita recapacite y aparezca. Ella se rehúsa, ya que no quiere que su hija venga con ese tipo en brazos. María obliga a José Ignacio a que le diga la verdad si sabe dónde está Laura, ya que su mamá es capaz de denunciarlo a la policía. José Ignacio le miente diciendo que él no sabe nada dónde está ella y le pregunta para qué quiere saber, si acaso es para enviarla lejos del país. María le responde que no es eso, sino que se está metiendo en graves problemas, pero su hijo le grita que no le importa y se marcha. Por otro lado, Laura está en casa de doña Mati, hablando con toda su familia. En ese momento, ellos se despiden de ella porque irán a ver a Perlita en el hospital. Gustavo le propone a Alberto que encuentren a Laurita antes de que la policía lo haga para poder ayudarla. Alberto le comenta que Lorena está dispuesta a hacer lo que sea y sospecha de María porque según planearon todo para emparentar con su familia y saben dónde está. En ese momento, Gustavo recuerda cuando José Ignacio lo llamó para preguntarle por su nieta, así que él debe saber y lo va a llamar inmediatamente. En otra escena, Laurita y José Ignacio están hablando de su futuro y de sus madres que no quieren aceptar su relación. Laurita exclama que por lo menos María López es más comprensiva que su mamá. José Ignacio le pregunta si cuando se casen ella va a ser como ellas, por lo que Laurita le responde que jamás, ya que su sueño es casarse y ser muy feliz a su lado. Doña Mati y su compadre están peleándose porque él quiere cargar al niño y ella no se lo permite porque tiene las manos sucias. Además se notan muy felices por el nuevo integrante de la familia. Marco le manifiesta a Germán que se está muriendo y le dio mucha alegría tener a su chamaco en sus brazos, pero es una lástima que no lo va a poder disfrutar. Germán le pide que no piense de esa manera, ya que uno a veces está mal pero después está bien,
Marco le hace saber que las cosas no son así, ya que cuando su hijo esté dando sus primeros pasos y tenga su primera novia, él no va a estar allí para apoyarlo y va a morir. Víctor y María están en la oficina y empiezan a discutir porque ella sigue empeñada y no acepta la relación de José Ignacio con Laura, ya que ese sería la perdición para su hijo, además de manifestar que Lorena fue a su casa a reclamarle porque cree que tiene escondida a su hija. Víctor se pone nervioso ya que él sí sabe que la tiene escondida en la casa de su mamá, pero finge no saber nada y más bien le sugiere que apoya a esos muchachos para que se casen. Pero María no se resigna y exclama que ella solamente está defendiendo lo que cree que es mejor para su hijo. En ese momento llega Román. María le da la noticia de que el sobrino de Marco ya nació. Román se pone muy triste, ya que él no ha podido tener hijos con Rita. Seguidamente trata de aconsejar a María de que apoya a su hijo porque él puede tomar la decisión de alejarse de ella para siempre, por lo que María se asusta mucho y exclama que su hijo nunca se irá de su lado. Gustavo se topa con José Ignacio en la calle y le pide que por favor le diga dónde está Laurita, ya que quiere ayudarlos y le ofrece un abogado para que se casen. José Ignacio, muy enojado, le responde que ahora sí se quiere meter en su vida, pero años atrás permitió que él se quedara sin padre. Gustavo le manifiesta que está muy arrepentido y por eso no quiere repetir la misma historia con él y Laura, pero entonces José Ignacio le asegura que se casará con su nieta pero sin su ayuda. Florencia regaña a Lorena porque solo está insultando a José Ignacio y tratando a Laura como si fuera un objeto de su propiedad. Además piensa involucrar a la policía en un asunto familiar. Lorena le grita que hará lo que sea para que su hija no se salga con la suya y sigue reprochando de José Ignacio y su porquería de familia. María llega a la casa para comer. Rita se alegra mucho, pero María le manifiesta que solamente lo hace para ver a su hijo, José Ignacio, si sea que la odie. Además le comenta que Román le abrió los ojos y le hizo entender que está obligando a su hijo a irse de la casa. Rita se le acerca y le dice que Román solamente está diciendo puras tonterías y le pregunta si está considerando aceptar ese matrimonio, por lo que María le responde que jamás permitiría que esos dos se casen. En ese momento llega el teniente Acuña pidiendo información sobre José Ignacio y de la desaparición de Laura. José Ignacio llega en ese momento y es interrogado por el teniente, cuestionándole sobre el paradero de su novia Laura Rivera. Él le responde que ella lo llamó por teléfono para decirle que se había escapado de su casa porque sus padres se oponen a aquellos que tengan una relación. María trata de intervenir por su hijo, pero el teniente obliga a José Ignacio a decirle dónde está la señorita Laura o tendrá que acompañarlo a la delegación. José Ignacio le pregunta si tiene una orden de aprehensión en su contra. Él le responde que no, pero sí tiene una orden de cateo. Además le comenta que si ellos están escondiendo a Laura Rivera, la pasarán muy mal. José Ignacio se mantiene en su palabra y afirma que no sabe dónde está su novia. El teniente le advierte que se irá, pero si llegan a descubrir que tiene algo que ver con la desaparición de ella, tendrán que arrestarlo. María le pide a su hijo que diga la verdad y Rita también lo persuade con mucho miedo de que con la policía no se juega. José Ignacio no las escucha y le grita que ese es su problema. Por su parte, Laurita está desahogándose con Víctor y le comenta que su madre quiere desaparecer a su hijo porque no acepta que se haya enamorado de José Ignacio. Víctor le sugiere que le avise a su papá, pero Laurita no quiere porque ya sabe que la van a castigar. María le pide a su hijo que hable y confiese dónde está Laura, porque esa muchacha será su perdición y lo meterán a la cárcel. Él le asegura que no pueden arrestarlo porque no se la llevó y no la obligó. Además, que no tiene pruebas en su contra. María le insiste en que diga la verdad para evitar un arresto, por lo que él le pide que lo deje en paz o si no se irá de la casa. Lorena está muy alterada, gritando al teniente porque ha pasado una semana y no han encontrado a su hija. El oficial
les recuerda que no pueden arrestar a José Ignacio porque no tienen pruebas en su contra. Lorena lo insulta por ineficiente, por lo que Alberto se disculpa en nombre de su esposa ya que está alterada. Gustavo le comenta a Florencia que está muy orgulloso de José Ignacio porque si tiene escondida a Laura ha demostrado ser todo un hombre, que está dispuesto a hacer lo que sea para defender su amor y a su hijo. Florencia exclama que entonces hay que ayudarlos y buscar un abogado para que los case sin el consentimiento de Lorena. El teniente interroga a Ivonne, ya que es la mejor amiga de Laura. Esta le responde que no sabe nada de ella. El teniente le pregunta si conoce a José Ignacio. Ella le responde que sí, y para su mala suerte es novio de Laura, pero no sabe nada de él tampoco, ya que lo último que supo es que tenían una discusión familiar porque Laura está esperando un hijo y José Ignacio y a las madres no se gustan. El teniente se sorprende ya que no sabía que Laura estaba embarazada. María llega a la casa de Víctor para visitar a Perlita y a su bebé. Víctor se pone muy nervioso ya que allí se encuentra Laurita y tratar de evitar que María entre a la habitación, pero ella entra y para suerte de Víctor, Laurita ya se ha escondido en el closet. María felicita a Perlita y acaricia mucho al bebé, además comenta que la habitación le trae viejos recuerdos, ya que en ese mismo lugar la recibieron a ella y a su hijo. Luego le entrega un cheque a Perlita para que a su bebé no le falte nada. Seguidamente se marcha con Víctor. Ellos conversan un poco, pero son interrumpidos por Carmen, quien habla con ironía e hipocresía. Además lo felicita por su boda y se retira para ver al bebé de Perlita. María le pregunta a Víctor por qué la quiere a ella y no a Carmen. Él le responde que es muy inteligente y guapa, por lo que cree que lo tiene embrujado y se besan. Luego, Carmen pasa detrás de ellos muy celosa. María y Víctor se siguen jurando amor eterno y hasta expresan que desean tener hijos de ese amor tan puro y lindo. Laurita sale de su escondite y le comenta a Perlita que si ellos siguen viniendo muy de seguido, será muy peligroso que ella se quede ahí. Entonces Perlita le pregunta a dónde se piensa ir. José Ignacio le comenta a su amigo Luis que tiene escondida a Laurita hasta que nazca su bebé, porque para ese entonces las viejas aceptarán su relación, pero su amigo le hace entender que será igual porque cuando el niño nazca, entonces Lorena lo va a querer dar en adopción. Laurita le pide disculpas a Víctor porque lo está metiendo en problemas, ya que le está mintiendo a María. Él le pide que no se preocupe, ya que de alguna forma la convencerá de que comprenda si llega a enterarse. Más tarde, José Ignacio va a visitar a Laurita y ella le comenta que estuvo muy asustada porque su mamá llegó a la casa, pero que por suerte no la vio. José Ignacio le pide que se vaya muy lejos, ya que no pueden estar escondidos toda la vida. Mientras tanto, su abogado va a ir resolviéndoles el caso. Ella le responde con un beso muy apasionado, porque anhela casarse con él. Gustavo llega a la casa de María y de Rita y les hace saber a las mujeres que vino a averiguar sobre el paradero de su nieta. María le responde que ella no sabe nada, a lo que Gustavo le responde que José Ignacio sí lo sabe. María le pregunta cómo está tan seguro de eso. Gustavo le responde que su nieto jamás abandonaría a Laura porque lo conoce. Seguidamente lo manifiesta, que vino para llegar a un acuerdo y que se casen esos muchachos. Pero María no aceptará esa locura. Gustavo le pregunta si quiere que se arrodille para que cambie de opinión y perdone a su familia. Ella le responde que no quiere nada de eso, además le grita, ya que no quiere seguir hablando de ese tema y no estará de acuerdo. Gustavo entonces desafía a María, haciéndole saber que él los ayudará aunque ella y Lorena se opongan.